Hoy día tenemos el tema de aprendizaje cognitivo. Y vamos a ver el tema del aprendizaje desde el punto de vista de los psicólogos cognitivos. La clase anterior vimos nosotros sobre el aspecto del aprendizaje desde el punto de vista de la psicología conductual. Muy bien, entonces en esta oportunidad vamos a ver desde el punto de vista del aprendizaje cognitivo. Uh-huh. Bien, en este aspecto nosotros podemos entrar a una situación de reflexión. Como por ejemplo, viendo esta imagen de este niño observando la televisión, podemos ver de repente en las imágenes de una televisión diferentes eventos, situaciones, hechos, acontecimientos, y que muchas de estas situaciones que se observan, los niños pueden copiar, pueden imitar esos eventos. Como vemos, por ejemplo, este hombre golpeando de repente a un muñeco, ¿no? Y vamos a observar que el niño también hace lo mismo, puesto que imita. Nos preguntaríamos nosotros si el aprendizaje realmente se puede dar mediante la imitación. Esto traería a una reflexión. ¿Qué es lo que imitamos? Pues diversos modelos. Y todas las personas tendemos a responder igual frente a los diversos modelos. Por ejemplo, aquí tenemos a dos hermanos que son gemelos idénticos y que frente a ante una experiencia o estímulo de repente igual, exhiben diferente respuesta. Y nos preguntaríamos por qué. ¿Qué explicaría que ambos, siendo gemelos idénticos, tengan diferentes respuestas frente a un mismo estímulo? Nos daríamos cuenta que las respuestas son unívocas en cada ser humano y que depende de repente de una situación del estímulo organismo-respuesta. Bien, ante este planteamiento interesante, cabría preguntarnos cómo definen los psicólogos cognitivos el aprendizaje. Y para eso nosotros vamos a tratar acerca de la definición del aprendizaje, las teorías cognitivistas del aprendizaje, el aprendizaje observacional, estrategias de aprendizaje, metacognición, aprendizaje autorregulado y cooperativo. Entendemos nosotros, pues, que desde el punto de vista cognitivo se reconoce la importancia del conocimiento clásico. Recuerdan que lo vimos en la clase anterior. Vimos el conocimiento clásico propuesto por Iván Pavlov y también vimos el conocimiento operante desde el punto de vista de Skinner. Sin embargo, proponen que existen otras formas de adquirir conocimientos. Ellos señalan que el aprendizaje no solo es resultado de factores externos, sino también de factores internos, ¿no? Es decir, que el aprendizaje se produce dado por factores internos que nosotros no los podemos observar directamente. Y a estos factores internos, los psicólogos cognitivos lo llamaron los procesos mediadores. Entonces debemos tener bien claro que cuando hablamos nosotros del aprendizaje del punto de vista cognitivo, nos estamos refiriendo nosotros a esos procesos mediadores que es una situación interna que no se puede observar. Por lo tanto, podríamos decir
que el aprendizaje cognitivo son cambios, pero que ocurren en esos procesos mediadores. Recordemos que los procesos mediadores no los podemos ver, son una situación interna, ¿correcto? Y entonces decimos que el aprendizaje cognitivo son los cambios que ocurren en los procesos mediadores entre la recepción del estímulo y la respuesta que se va a dar. El aprendizaje se da cuando nosotros adquirimos un nuevo esquema cognitivo, ¿correcto? Tenemos un esquema cognitivo y adquirimos un nuevo esquema cognitivo dado por esos procesos mediadores, entonces podemos hablar de un aprendizaje. Bien, recordemos nuevamente que el aprendizaje, que el proceso mediador es una actividad cerebral que tiene la capacidad de retener el ingreso sensorial y lo elabora convirtiéndolo, interpretándolo, que puede ser en categorías, en atributos o puede ser en conceptos. Por lo tanto, los procesos mediadores podemos decir que son constructos hipotéticos. ¿Por qué constructos hipotéticos? Porque estas elaboraciones, estas interpretaciones y categorías son teorías explicativas de los factores no observables. Son procesos que son inferidos, como cuando se da el caso de la memoria, el caso del pensamiento, ¿no? Nosotros no lo podemos observar directamente, la atención, la percepción, ¿verdad? Bien. Y por eso ustedes observarán aquí en la diapositiva este cuadro interesante que nos hace una recreación de lo que sucede en este evento del aprendizaje. Por ejemplo, vemos aquí los estímulos, los cuales son captados por una información sensorial. Recordemos que nosotros tenemos varios canales, ¿no? Según los sentidos sensoriales, que puede ser auditivo, visual, etcétera. Entonces, la información sensorial es recepcionado por este canal y luego es transferido al organismo. Y es en donde se da estos cambios en los procesos mediadores. Es decir, ahí es donde se da esa actividad cerebral, esos procesos cognitivos que nosotros no podemos observar. Son cambios internos, por eso son los procesos mediadores, es decir, son inferidos. Y una vez que han sido aquí pues interpretados, etcétera, pasan finalmente a la respuesta, que es la conducta observable, ¿de acuerdo? Por eso nos dice que el aprendizaje cognitivo es el cambio en los procesos mediadores, es decir, ¿dónde vamos a percibir ese cambio? Pues en la atención, en la percepción, en la memoria, en el pensamiento. Y cuando nosotros hablamos acerca de las teorías cognitivas del aprendizaje, no podemos dejar de lado el antecedente de ellas. El antecedente se fundamenta en la teoría gestáltica del aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de la teoría gestáltica del aprendizaje, tampoco podemos dejar de mencionar a Max Wertheimer. Aquí está Max Wertheimer, porque fue el líder de esta escuela de la Gestalt, ¿no? Y esta fue realmente una de las escuelas más importantes y precursoras, ¿no? De las teorías cognitivistas. Es como decir, la base, el fundamento. Esta escuela sostenía que el aprendizaje ocurre por un proceso de organización y también de la reorganización cognitiva del campo de la percepción. Entonces, observen ustedes esta lámina, por ejemplo, aquí vemos mono, ¿no? Tiene una secuencia, ¿no? Una primera, segunda, tercera y una cuarta secuencia. Entonces, la teoría nos dice que el aprendizaje ocurre por un proceso de organización y reorganización cognitiva, pero del campo perceptual, en el cual el individuo va a jugar un rol activo, agregando algo a la simple percepción, organizando los estímulos de tal manera que se puedan percibir como una totalidad, como una unidad. Observa lo que hace, por ejemplo, este mono, ¿no? Entonces, los gestaltistas investigaron el aprendizaje de la resolución de problemas. Por ejemplo, este mono tiene un problema. Quiere de repente alcanzar un objeto. Entonces,
pero tiene a su alrededor una serie de elementos. Utiliza estos elementos para poner unos sobre otros y final subirse él y poder alcanzar el objeto que deseaba. Esto implica, pues, digamos, una analogía, una forma práctica de poder entender el planteamiento de lo que nos decía la Gestalt, puesto que los gestaltistas investigaron el aprendizaje y la resolución de problemas, ¿no? Y los cuales ellos manifestaron que el insight, ¿no? El concepto del insight, que tiene la compresión súbita producida por una rápida reconfiguración de los elementos, como vemos acá en el caso del primate, perdón, del monito. Entonces, de esos elementos, buscando que nada menos que resolver esa situación problemática, permitiendo discernir la solución. Entonces, también este insight es conocido como un descubrimiento repentino de una solución, ¿no? Es el enfoque que nos daba en la Gestalt, por eso es fundamental mencionarla, puesto que jugó un rol protagónico, ¿no? Un rol protagónico. ¿Ya? Bien, entonces nosotros vamos a ver aquí eh, el otro planteamiento que también es importante sobre el procesamiento de la información. ¿Qué quiere decir? Que las teorías cognitivistas realmente, entre estas teorías cognitivistas tenemos varias teorías que fundamentan acerca del aprendizaje. Aparte de este antecedente, tenemos una teoría que fundamenta el aprendizaje, como por ejemplo las teorías de procesamiento de la información. En esta teoría nosotros vamos a ver cómo se hace una explicación haciendo una analogía con lo que sucede con el aspecto computacional, con lo que sucede con, por ejemplo, la computadora, ¿no? Nos explica que el aprendizaje tiene pues esta característica. El aprendizaje del ser humano tiene una analogía, una característica similar a esta situación computacional, en donde se concibe que el funcionamiento cognitivo se da de forma similar a lo que ocurre en la computadora. Observa aquí, por ejemplo, esta imagen en la cual vemos que tiene una entrada, ¿no? En esta entrada puede ser, por ejemplo, el teclado, ¿no? El mismo micrófono, el mouse, etcétera, pero tiene una entrada. Nosotros, las personas, los seres humanos, tenemos también una entrada de la información. Entonces, esa entrada de la información la vamos a obtener mediante el registro sensorial, o sea, a través de todos nuestros órganos sensoriales. Muy bien, entonces, el sistema sensorial. Entonces, nosotros entendemos que el procesamiento es la actividad de recepción del almacenamiento y recuperación de la información, ¿no? Entonces, la información va a ser elegida, buscada activamente. Este procesamiento se da aquí, por ejemplo, en la computadora se da en el CPU, ¿no? En nosotros se da como una actividad eh, eh, mental. Entonces, nosotros vemos aquí que se da ese procesamiento. Ahora, nos plantea esta teoría que el aprender es procesar, que el aprender es almacenar la información en los diferentes tipos de memoria, memoria a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Igual sucede, ¿no? Igual como que sucede en la computadora, que aquí en el CPU se produce el procesamiento de ese almacenamiento de datos de información que han sido recepcionados por una situación de entrada, en este caso el teclado. Nosotros hemos tenido nuestra recepción de entrada, que en este caso sería el registro sensorial, ¿no? Y hacemos un proceso en nuestra actividad mental, en nuestra actividad cerebral. Y también igual tenemos una situación de salida, ¿no? Esa situación de salida, por ejemplo, en la computadora podemos observar ese procesamiento de datos mediante el monitor, por ejemplo, o cuando ya tenemos el dato de repente en una situación de impreso y vemos, ahí por eso vemos ahí la impresora. En el caso de nosotros, ese procesamiento de información
lo podríamos observar mediante la toma de decisiones, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan ustedes? En cuanto a la solución de problemas. Por lo tanto, podemos decir que en este cuadro que ven aquí es el resumen, ¿no?, del procesamiento de la información que se realiza en esa secuencia. Se da el registro sensorial, la atención, la percepción, la memoria, de ahí la recuperación, el pensamiento y finalmente la toma de decisiones, ¿no?, que es la solución de un problema. Y entendemos, por lo tanto, que aprender es procesar y almacenar información en diferentes tipos de memoria. Entonces ya estamos comprendiendo esta postura de esta teoría del procesamiento de la información, que es la teoría cognitiva. Muy bien. Y luego tenemos también otro planteamiento, otra teoría que es muy importante, que es la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner. Jerome Brunner, pues, es el precursor, el pionero de esta teoría del aprendizaje por descubrimiento, en la cual nos habla que se produce una formación de conceptos, ¿no? Lo que Jerome Brunner planteaba y decía era que los otros, por ejemplo, para que se produzca el aprendizaje, el docente no debería decirle el concepto al estudiante, sino lo que el docente debe hacer es darle ejemplos al estudiante, en el cual el estudiante va a, de alguna manera, va a tener un razonamiento, ¿no? De manera inductiva de los conceptos académicos a partir de estos ejemplos. Y el estudiante es el que va a descubrir el concepto, ¿no? Entonces, un poco para que puedan entender la teoría, ¿ya? Supongamos que vamos a aplicar esta teoría del aprendizaje por descubrimiento. Entonces, yo les digo, a ver, estudiantes, hoy día vamos a hablar de los seres vivos, pero básicamente vamos a hablar de estos seres vivos que de alguna manera nos traen mucho beneficio para nosotros en nuestra alimentación, y hay que saber sus características, ¿no? Por ejemplo, los seres vivos que se alimentan de la leche materna, los seres vivos que eh, tienen glándulas mamarias, en el caso de las hembras, y estos seres vivos que en algunos casos pueden servir de alimento para los seres humanos, en otros casos incluso pueden ser como mascotas, ¿no? Entonces, vemos nosotros esta diversidad. Algunos pueden vivir, habitar en la tierra, otros de repente en el mar, ¿no? Entonces, eh, estos seres vivos son vertebrados. ¿Cómo podría, entonces yo empiezo a dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el mono, por ejemplo, eh, eh, el perro, por ejemplo, eh, de repente puedo decir la vaca, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo agrupar a todos estos ejemplos, ¿no? El perro, el mono, la vaca, el cordero, etcétera, ¿no? ¿Cómo los puedo agrupar? ¿Cuál sería el concepto? A ver, chicos, ustedes por el chat, ayúdenme. ¿Cuál sería el concepto de estos seres que estoy mencionando? Tienen glándulas mamarias, son vertebrados, se alimentan obviamente por medio de la leche. En fin, muy bien, gracias, Ximena, lo máximo, estrellita para Ximena. Entonces, nuestra futura sanmarquina, Ximena nos ha apoyado, y efectivamente, los mamíferos. Acabamos de ver en forma tácita lo que Brunner nos decía, que los docentes debemos dar los ejemplos y los estudiantes son los que van a descubrir los conceptos. Entonces, ahora sí podemos decir que los mamíferos son vertebrados, tienen glándulas mamarias, pueden vivir en diferentes zonas, habitar diferentes lugares como la tierra, el mar, en fin. Entonces, hemos hecho
hemos aplicado esta teoría, Brunner. Ahora, entendiéndolo así, escuchemos su planteamiento, ¿no? Sobre Jerome Brunner, que nos dice que el aprendizaje es el proceso permanente de formación de estructuras cognitivas, es decir, denominadas conceptos, y el desarrollo de habilidades para la resolución del problema. Entonces, de acuerdo a esta teoría, los alumnos deben construir inductivamente los conceptos académicos, ¿no? A partir de los ejemplos facilitados por los docentes, ¿no? Lo que acabamos nosotros de vivirlo. Entonces, el razonamiento inductivo que se produce en los estudiantes consiste en la formulación de reglas, conceptos y principios, generalmente a partir de esos ejemplos de casos, ¿no? Entonces, el aprendizaje es un descubrimiento que el estudiante hace por sí mismo, por su propio ritmo de aprendizaje. ¿Y cómo es ese descubrimiento? A partir de los ejemplos que el profesor le facilita, a partir de las tareas que el profesor le facilita, ¿no? A partir de esa búsqueda, ¿no? Que le puede encargar el docente, el facilitador, el maestro, etcétera, que lo va a estimular a esa búsqueda de aprendizaje. Por lo tanto, Jerome Brunner nos hablaba que el proceso de aprendizaje por descubrimiento seguiría una siguiente secuencia, ¿no? Por ejemplo, la recolección de datos. Aquí vemos nosotros la secuencia, la recolección de datos. Seguiría la secuencia de la organización de datos. Ya lo he recolectado, lo organizo los datos. Y luego la representación del entorno. Muy bien. Y aquí observamos nosotros ese aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, utiliza sus habilidades para la solución de problemas, ¿no? Descubre a partir de las tareas de la búsqueda y que son encargadas por el docente como una situación de reto para lograr ese objetivo. Muy bien. Ahora veamos nosotros otra teoría importante que es la teoría cognitivista. En la teoría cognitivista, desde el enfoque del aprendizaje significativo, vamos a ver el aporte que nos da David Ausubel. David Ausubel aquí lo podemos observar. También digamos que es el representante máximo de este aprendizaje significativo, el padre de la postura del aprendizaje significativo, ¿no? En la cual él nos habla acerca del aprendizaje significativo por recepción y nos dice que ese aprendizaje es la experiencia de relacionar un conocimiento nuevo con un conocimiento previo. Todas las personas tenemos un conocimiento previo, es decir, un conocimiento anterior. ¿Y por qué tenemos ese conocimiento previo? Que se ha dado por la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, por eso Ausubel nos decía que el aprendizaje significativo por recepción es la experiencia de relacionar un conocimiento nuevo con un conocimiento previo, que está almacenado. Ese conocimiento previo, ¿dónde está? Está aquí, almacenado en la memoria del estudiante, mediante esos procesos de razonamiento denominados la inclusión. Cuando nos hablaba Ausubel acerca de la inclusión, nos está hablando acerca de ese método de la inducción, ¿no? Y de la succión, que es la deducción. ¿Esto a qué trae a colación? ¿A qué se está refiriendo? Por ejemplo, cuando nos decía él de que podemos nosotros ver cómo se produce una situación cognitiva cuando nos habla acerca de los animales vertebrados, ¿correcto? Que vendría a ser, ¿no? Hay los animales vertebrados como un ejemplo, que vendría a ser la apertura de la intención. Es decir, cuando decimos animales vertebrados, tienen esqueleto interno, tiene columna vertebral, entonces nosotros vemos la formación del concepto, ¿no? Y también vemos la parte de la succión que vendría a ser estas instituciones de derivación. Ahora, nosotros aquí en este aprendizaje significativo, Ausubel nos decía algo importante. Vemos aquí en esta figura conocimientos previos y vemos aquí los nuevos conocimientos. ¿Cómo
cómo estos dos se interactúan, se relacionan y se produce ese aprendizaje significativo, la succión, que es la deducción, y la inclusión, que es la inducción. Entonces, aquí nosotros vemos que estos nuevos contenidos se van a incorporar, se van a integrar al conocimiento que ya está archivado aquí en la memoria, y se incluyen en una estructura cognitiva previamente existente, ¿no? Y al incluirse a esta estructura cognitiva que ya está, que existe en mi memoria, ¿qué va a hacer? Va a modificarla. Y al modificarla le va a dar un nuevo sentido, un sentido más preciso en cuanto a este conocimiento que estoy adquiriendo. Y por lo tanto nos habla pues que el aprendizaje significativo tiene sus características propias, ¿no? Observamos aquí, por ejemplo, al niño que está junto a una silla. ¿Qué está haciendo? Nos dice que hay un uso de razonamiento inductivo y también deductivo en la formación de estos conceptos que puedan ser escolarizados, ¿no? Entonces, la información nueva se va a relacionar, ¿no?, con la estructura cognitiva ya existente, pero no de cualquier manera, sino de una manera ordenada, sistematizada, de una forma sustantiva. Es decir, nosotros no aprendemos memorísticamente cosas que no tengan razón. Nosotros debemos entenderlo para comprenderlo, para poder memorizarlo. A eso se refería que tiene que ser, para que sea significativo, tiene que ser así. Lo asimilo siempre y cuando tenga esa capacidad de comprender esa información. Por eso Auber decía que el aprendizaje significativo no se da de una manera arbitraria, no se da de aprenderme algo de memoria en forma de paporreta o al pie de la letra, sino yo debo comprender, y para eso hay que fomentar en el estudiante una aptitud, una disposición favorable para extraer ese significado del aprendizaje, ¿no? En caso, por ejemplo, aquí vemos a este niño, en la cual el niño está eh, intentando, o sea, definir, comprender qué objeto es eso, y para eso compara mentalmente con otras, sus experiencias previas que tiene, ¿no? Y para desechar, para finalmente determinar qué objeto, mediante su razonamiento, ya sea inductivo o deductivo, es ese objeto que está observando, ¿no?, en ese momento, y va a llegar a la conclusión de que es una silla. Bien. Ahora veamos lo que es el aprendizaje observacional. Observamos esta lámina unos segundos. Y entonces vemos nosotros la postura sobre el aprendizaje observacional, que también es denominado el aprendizaje social imitativo o vicario, ¿correcto? Que también es denominado aprendizaje social imitativo o vicario. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que hay un niño que está observando de repente, este señor es su papá. Bien, lo está observando. Es decir, este señor es su modelo. Y el niño observa qué hace detenidamente este señor. Y para él observarlo, obviamente, tiene que estar atento, ¿no?, al movimiento que hace, para que él, después de esa observación, ¿no?, mediante su atención, va a retener todos los movimientos que hace, lo va a memorizar y luego va a poder ejecutar esa acción. Y en esa ejecución se va a producir una reproducción motora, como ven, ahí está haciendo una reproducción motora del acto, y va a tener una retroinformación, porque si él logra imitarlo tal cual ha observado,
se va a sentir motivado para continuar imitándolo a esta persona que es su modelo, en este caso su padre. Bien, dada esta pequeña introducción, vamos a hablar sobre en sí. Esto es una síntesis de lo que es el aprendizaje observacional. Cuando usted esté enfrente del examen, de repente en el examen quizás le hagan una pregunta, pero no va a decir de repente aprendizaje observacional, puede decir características del aprendizaje imitativo. Recuerda que se puede llamar aprendizaje observacional o también aprendizaje social o aprendizaje imitativo o aprendizaje vicario. Puede denominarse de cualquiera de estas formas. ¿Ok? No lo olvides. Muy bien. Entonces, el pionero de la investigación del aprendizaje por observación es denominado también aprendizaje social. Este es nuestro pionero, Albert Bandura, ¿no? Que también puede llamarlo aprendizaje social, imitativo o vicario. No lo vayas a olvidar. Entonces, esta teoría, ¿no? Nos dice acerca de la adquisición. O sea, según esta teoría, la adquisición va a depender principalmente de la atención. Por eso tiene que estar atento a esos movimientos, de la atención puesta al comportamiento de otras personas. Obviamente no va a ser solamente del padre, puede ser del maestro, un amigo, etc. Entonces, el aprendizaje observacional consta de dos etapas. Observemos aquí en esta parte. El aprendizaje observacional consta de dos etapas, que es la observación, esta es una etapa, y la segunda etapa es la ejecución. La ejecución. Esta es la segunda etapa. Muy bien. Entonces nos dice que en esta etapa de la observación, además consta de dos subprocesos. Consta de dos subprocesos. Muy bien. ¿Cuáles son esos dos subprocesos? La observación. La observación, la observación vemos que es la etapa que tiene dos subprocesos, que es la atención y que es la retención. Muy bien. Entonces, ahora sí, estamos teniendo lo más claro. Tenemos entonces la atención y tenemos la retención. Muy bien. ¿Qué sucede con estos dos? ¿Por qué son importantes? Obviamente, ustedes creen, estimados estudiantes, que se puede, digamos, retener sin haber pasado primero por el proceso de la atención. Claro que no. Entonces, es muy, pero muy importante que se produzca un primer proceso que es la atención. Por lo tanto, podemos decir que en la etapa de la observación está formada por dos subprocesos, que es la atención. Yo tengo que atender al evento para poder luego retenerlo. Si es que no lo hago, obviamente no voy a poder retenerlo. Entonces, eso es el planteamiento de la aprendizaje observacional. Y nos dice, pues, que esta situación es indispensable porque si yo no retengo, obviamente no, cuando hablamos de retención en esta etapa de la observación, se refiere a que no puedo memorizar. Y ustedes saben que si no memorizamos no vamos a poder nunca hacer una réplica de lo que hemos observado. Por lo tanto, en la etapa de la observación está formada por estos dos subprocesos, atención y retención. Que la atención logra ser algo indispensable porque sin ella, sin la atención, no es posible la retención, que es la memorización del evento. Entonces el niño tiene que estar atento a esos movimientos, a ese modelo, para que pueda producirse una retención, es decir, va a memorizar el evento que ha observado. Esto en una primera etapa, porque estamos viendo que la primera observacional tiene dos etapas. Pasamos a la segunda etapa, que es la ejecución. Muy bien. En cuanto a la ejecución, también tiene sus dos subprocesos, que es la reproducción motora y que es la propia retroinformación. En cuanto a la ejecución,
nos dice pues que la reproducción motora que se realiza, ¿no? Una vez que ya se ha comprobado la capacidad del sujeto para ejecutar el comportamiento, ¿no?, observado del modelo, ¿correcto? Entonces, es decir, este niño no puede hacer una reproducción motora si es que no ha pasado primero por esta etapa de la observación con sus dos subprocesos de atención y retención, porque ya aquí está memorizado, acá ya puede reproducir motoramente al modelo, ¿no? Entonces, la reproducción motora que se realiza una vez comprobada la capacidad del sujeto para ejecutar ese comportamiento, ¿no es cierto? Y observado, obviamente, por el modelo, que puede ser su padre, su hermano, el vecino, lo que sea. Ahora, y la propia ya retroinformación, ¿a qué se refiere? Es el accionar, es decir, el niño ya está ejecutando, está reproduciendo en forma motora los movimientos del modelo y ahora su retroinformación es el accionar, ¿no? De que si está haciéndolo igual que su modelo, si lo está haciendo tal cual como su modelo. Y esa propia retroinformación hace que él pueda compararse y ver que sí me está saliendo igual que mi modelo. Y se va a sentir motivado y esa motivación va a implicar que él mantenga su desempeño, que él continúe imitándolo pues tal cual, ¿no? ¿Qué pasaría si en caso este pequeño intentara imitarlo y no lo lograra? Obviamente se va a sentir desmotivado, de tal manera que ya quizás no va a querer seguir imitándolo, ¿no? Va a abandonar la acción de la imitación. Entonces vemos nosotros cómo el aprendizaje observacional, llamado también aprendizaje social, imitativo, vicario, nos plantea dos etapas, ¿no? La etapa de la observación, que tiene sus dos subprocesos, que es atención y retención, y la etapa de la ejecución, que además también tiene sus dos subprocesos, que es la reproducción motora y que es la propia retroinformación. Correcto. Entonces, esto es indispensable para que nosotros podamos comprender cómo se produce este proceso de aprendizaje desde el enfoque del aprendizaje observacional dado por Albert Bandura. Muy bien. Y ahora vamos a ver otro punto muy interesante, que es las estrategias de aprendizaje. Muy bien. Aquí nosotros vamos a entrar a una situación de reflexión. ¿En qué sentido? A veces, cuando estamos nosotros, por ejemplo, preparándonos para ingresar a la universidad, eh, estamos realmente motivados, sí, estamos motivados. Estamos muy preocupados también porque sabemos que la competencia es bastante alta, al menos para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, claro que sí, eso lo tenemos claro, pero también estamos eh, insertos aquí en la PRE para prepararnos. Pero sucede que a veces eh, todos, obviamente los estudiantes de la PRE, están, digamos, reciben la misma preparación y a veces coincidentemente podemos estar en las mismas aulas, con los mismos docentes, en las mismas circunstancias, en los mismos horarios, podemos tener muchas coincidencias. Sin embargo, algunos ingresan y otros no. Entonces, eso nos trae mucha preocupación. Y después, cuando termine el proceso, nos preguntamos, ¿en qué he fallado? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué fulano, mengano, se ingresó y yo no? ¿Qué sucedió? Y nos ponemos un poco reflexivos acerca de ello. En esta parte, estimados estudiantes, vamos a entrar a una reflexión muy interesante porque es necesario que ahora te des cuenta y descubras cómo has venido hasta ahora según tú estudiando, según tú cómo has ido desarrollando tus estrategias de aprendizaje. Y por último, saber si es que realmente las tienes. Y saber, finalmente,
si es que has logrado cumplir con todas esas estrategias de aprendizaje o solamente te quedabas en la primera parte y tú pensabas que eso era lo máximo y que así solamente se estudiaba y por eso quizás a veces nos retrasamos un poquito y en nuestros logros de nuestros objetivos académicos. Así que entremos en conjunto en esta reflexión y prestemos mucha atención porque hoy día, después de esta clase, tú te vas a saber a ciencia cierta cómo debes estudiar, cuáles son las estrategias de aprendizaje que debes cumplir para que finalmente tú asegures tu ingreso. Muy bien, entonces las estrategias de aprendizaje pues son los procedimientos, es decir, los pasos, son la situación de planeación, la situación de organización del estudio. Y obviamente esto nos va a conllevar a lograr un rendimiento óptimo, un rendimiento exitoso, un rendimiento que me permita potenciar toda mi atención y todo mi esfuerzo. Es decir, procesar una información con una profundidad importante para que yo pueda también verificar mi proceso de aprendizaje. Entonces, ahora vamos a ver sobre estos aspectos y vamos a ver esas diferentes modalidades que tenemos nosotros de aplicar esas estrategias de aprendizaje. Veamos, algunos de ustedes dirán, sí, pues yo sí estudio, sí, y de repente algunos papis o mamis también dirán, claro, yo lo veo estudiando a mi hijo, pero de repente tu estrategia solamente es básica y hasta ahora no habías tomado conciencia de eso, porque de repente desconocías otras estrategias o porque pensabas que así era la forma correcta. Pero ahora vas a reflexionar y te vas a autoevaluar. Mira, por ejemplo, tenemos una primera estrategia que se llama repaso. Y esta es la forma casi, en la mayoría de los estudiantes se queda solamente en esta estrategia, en el repaso. Vamos a imaginar algo interesante. Una escalera, ¿ya? Imaginamos todo una escalera. Las escaleras tienen peldaños, obviamente. Y tenemos desde el peldaño más básico, el primer escalón, el segundo, el tercero. ¿Para qué subes una escalera? ¿Para qué? Para llegar de repente a la siguiente planta o al siguiente piso. Supongamos que es un segundo piso, que donde está la meta que tú quieres alcanzar. Muy bien. Ahora, con esta analogía me vas a entender sobre estas estrategias. La mayoría de los estudiantes solamente se queda en el primer peldaño de la escalera, es decir, lo que se llama el repaso. Casi la mayoría se queda aquí y sigue haciendo repaso durante todo el ciclo y no sale de ahí de repaso. Y por eso después se da cuenta que por qué no he logrado mi objetivo y se sigue preguntando. Muy bien, el repaso es importante, es el primer peldaño. Obviamente nadie puede llegar al siguiente piso si es que no pisa cada uno de los peldaños, no se sube por cada uno de los peldaños. Así que es importante. No es que no fuera, no es que no es necesario, es importante, claro que sí. El repaso consiste pues en una repetición literal de la información. Es decir, cuando tú coges tus separatas, te encierras en tu cuarto, te pones a leer todas las separatas y juras que ya estudiaste. Entonces, dices, ya he estudiado, pero yo he estudiado, mamá, todas las separatas me las he leído. No, tú solamente has hecho tu estrategia de repaso. Es decir, has pisado el primer peldaño y te quedaste ahí y crees que con el primer peldaño vas a llegar al segundo piso. Error, craso error, equivocación. No, ¿qué has hecho tú? Has hecho la estrategia de repaso, que tiene a su vez dos objetivos, que es el repaso simple, que se refiere a una repetición simple acumulativa. Es cuando tú lees el texto, solamente lees. Entonces esa es una repetición simple acumulativa. Y de repente das un avance más y llegas al otro objetivo que es el apoyo al repaso. Es decir, yo no solamente leo, yo también subrayo, yo también copio, hago mis descartes. Ah, sí, pero lamentablemente tengo que decirte que aún sigues en la estrategia del repaso, porque el repaso tiene dos objetivos, el repaso simple, que es solamente la lectura, y el apoyo al repaso, que es, por ejemplo, el subrayado. Pero sigues solamente en el primer peldaño, que es el repaso. Y eso es el peldaño que casi todos los estudiantes hacen y se quedan durante todo este tiempo haciéndolo
y no avanzan. Y por eso a veces no logran la meta. Muy bien. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Damos un pasito más, subimos otro peldaño y llegamos a la estrategia de aprendizaje que se llama elaboración. En la elaboración es relacionar la información nueva con los conocimientos previos, ¿de acuerdo? Ah, yo sí hago la elaboración. Muy bien. ¿Qué haces? Es decir, tú lees un párrafo y luego tapas el párrafo y lo dices con tus propias palabras. Cuando tú haces eso, estás haciendo un parafraseo para ver si has entendido lo que dice en ese párrafo. A eso se llama un procesamiento simple, pero todavía estás en la estrategia de elaboración, porque la estrategia de elaboración tiene dos objetivos, que es el procesamiento simple, que es el parafraseo, ¿no? Decir con tu propia palabra cada párrafo que vas leyendo para darte cuenta si estás entendiendo o no, o puede ser rimas, palabras claves o imágenes mentales. Muy bien. Luego tienes también, dices, pero yo también hago eso, hago mi parafraseo y también además hago mi resumen. Muy bien. Pero quiero decirte que cuando tú haces tu resumen, está muy bien, excelente, te felicito. Estás en el segundo objetivo de la elaboración. Es decir, haces un procesamiento complejo, hacer un resumen, una metáfora, una analogía o una elaboración de inferencias, es hacer un procesamiento complejo, pero todavía sigues en la estrategia de la elaboración, porque la estrategia de la elaboración tiene dos objetivos, que es el procesamiento simple y el procesamiento complejo. Muy bien, pero sigues en la estrategia de la elaboración, es decir, en el segundo peldaño. Bien, y ahora tenemos nosotros la otra estrategia que se llama la organización. Entonces, en esta estrategia de la organización, subimos un peldaño más, ¿correcto? ¿Qué significa? Que además tú de haber leído, de haber subrayado, de haber hecho tu parafraseo, de haber hecho tu resumen, tú además debes organizar tu conocimiento, asignar un nuevo código o estructura informativa. Es decir, aquí hay dos objetivos en esta estrategia, que es la clasificación de la organización. Por ejemplo, cuando tú haces tus cuadros sinópticos, ahora ya aprendiste, has hecho tu resumen, ahora tus cuadros sinópticos o tus usos de categorías, vas a clasificarlo. Muy bien, entonces aquí estás todavía en la estrategia de la organización. Das un pasito más dentro de esta estrategia, es decir, hacia mapas conceptuales. ¿Por qué es un pasito más? Porque el mapa conceptual implica que ya hay una situación de ordenar en forma jerárquica los conocimientos. Entonces, estás organizándote en tu conocimiento, pero todavía estás en esta estrategia de la organización. Necesitas dar un pasito más, ¿no? En otra estrategia que se llama la supervisión de la comprensión. La capacidad que debes tener para hacerte tú mismo tu autoevaluación. Hazte preguntas y luego responde las preguntas. Y vas a saber a ciencia cierta si ya estás preparado antes del examen. No esperar que resolver las preguntas que recién te va a plantear el examen en sí, sino tú hazte tu propio cuestionario, tu propia autoevaluación para validar tu coherencia de la información. Esa es la supervisión de comprensión que muchos de los chicos no lo hacen, solamente se quedan en los peldaños anteriores. Y la última estrategia interesante, importantísimo, es el autocontrol de la emocional, es decir, la conciencia del rol de las emociones en el aprendizaje. Aprender, pues el objetivo de este control emocional es disminuir las interferencias emocionales. Esas interferencias como son tus pensamientos negativos. Ay, no creo que ingrese. Ay, voy a probar suerte. ¿Qué decir que no te sientes capaz? ¿Por qué esa situación? Hay que cambiar esas creencias de pensamientos negativos, que no vas a poder, que está muy difícil, que te comparas con otros que, mamá y otras personas que están 10 años en la pre, entonces yo tampoco voy a poder. ¿Qué pasa? Sácate esos pensamientos negativos, tienes que aprender a tener una autoestima, quererte, valorarte y decir, yo sí puedo, lo voy a lograr, yo sí puedo. Eso es lo que tienes que decir y empezar a cambiar tu estrategia y para bien, que es la autocontrol emocional, llegar a tener esa autoestrategia para asegurar el éxito al ingreso. Y la metacognición, que es importantísimo, muy importante, estimados estudiantes, que nosotros empecemos a tener una metacognición, que es la capacidad de evaluación y regulación de los propios procesos y productos cognitivos, con el propósito de hacerlos más eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de problemas. ¿A qué se refiere? Que pasamos nosotros por estas estrategias metacognitivas. La planificación,
que es proyectar los objetivos de aprendizaje, los tiempos. Es decir, tú quieres ingresar a San Marcos verdaderamente, muy bien. Se supone que tienes que haber hecho tu planificación. ¿Cómo está tu planificación? Es decir, tú en tu casa estudias, has hecho tu propio horario o das vueltas y vueltas y pierdes tiempo. Ah, entonces no te has planificado. Entonces empieza a tener tu metacognición. Muy bien, a partir de ahora me voy a planificar, voy a hacer mi horario de trabajo para no perder tanto tiempo en casa. Y tu control, verificar la cantidad y la calidad de avance de ese aprendizaje, ¿no? Y esto te va a ayudar a detectar qué interferencias hay, por ejemplo, de repente hay mucho ruido, quieres estudiar con la televisión prendida y ahí pierdes mucho tiempo. Y la evaluación, que es comparar tus resultados con los objetivos del aprendizaje proyectados, ¿no? Eso también es muy, muy importante. Y el otro punto importante también es el aprendizaje autorregulado y cooperativo. En este aprendizaje autorregulado, pues incluye la metacognición que acabamos de ver como un elemento fundamental. ¿Por qué? Es decir, la planificación, el control y la evaluación son importantes para que se dé este aprendizaje autorregulado, ¿no? Sin embargo, la autorregulación incluye también algo que es indispensable, estimados estudiantes. ¿Qué es la motivación? ¿Qué es la situación afectiva? Yo quiero ingresar a San Marcos, yo estoy motivado, yo quiero estar en la decana de América. Entonces es importante, un estudiante que está motivado va a tener esa capacidad de mostrar su interés, va a querer alcanzar sí o sí su meta. Entonces va a tener más predisposición a aplicar su esfuerzo mental para esa tarea. Y el aprendizaje cooperativo, que es cuando se trabaja en equipo y se está interconectado con otras personas para alcanzar objetivos comunes, ¿no? Y ayudarse mutuamente. Muy bien, estimados estudiantes, y vemos aquí ahora nosotros un ejercicio importante. Veamos nuestro primer ejercicio. Un docente de ciencia y tecnología entrega a sus estudiantes de primaria un material gráfico previamente organizado con imágenes de diferentes variedades de plantas. Para que así ellos comparen y puedan comprender qué es una planta y cuáles son sus partes. El caso anterior ejemplifica la teoría del aprendizaje denominada, ¿cuál será, chicos? A ver por el chat, por descubrimiento significativo, social, autorregulado. Muy bien, correcto. Respuesta letra A. Felicitaciones, chicos. Muy bien, Félix, Astrid, Yurixi, Pilar, Ciro, David, muy bien. Ok, veamos ahora nosotros un siguiente ejercicio. A partir de lo que se explicó en la clase de lenguaje, Yanira logró comprender lo que son las reglas de tildación, tema que no dominaba. Ahora sabe cómo resolver sus ejercicios de ese tema con mayor rapidez. Respecto a este caso, se puede inferir que el cambio en la conducta se ha dado por conocimiento clásico, ha ocurrido un cambio en los procesos mediadores, la información sensorial recibida ha sido irrelevante en el cambio en los procesos mediadores no se expresa en la conducta. Muy bien, chicos, ¿cuál sería nuestra respuesta a partir de aquí? Muy bien, letra B, perfecto, chicos, felicitaciones, son lo máximo. Muy bien, y un último ejercicio. En un colegio particular, el tutor de un aula se percata que un grupo de estudiantes llega continuamente tarde a las clases. Por ello, decide citar a los padres de dichos estudiantes a una reunión, acordando el día y la hora respectiva. Sin embargo, llegada la fecha, los padres también llegan tarde a dicha reunión. Respecto a este caso, se puede inferir que A, se debe castigar solo a los padres, ya que ellos son los únicos responsables de la impuntualidad de los hijos. Los estudiantes han aprendido por ensayo y comportamiento de impuntualidad de los padres. En este caso, ilustra cómo se produce el aprendizaje por descubrimiento y la conducta de impuntualidad de los estudiantes ha sido aprendida bajo el modelo de aprendizaje vicario. Muy bien, respuesta letra D. Correcto, chicos, por favor. Les apoyo la velocidad de la luz a apoyarme en la encuesta velozmente. Ustedes son rápidos, veloces. Muy bien, chicos. Gracias, chicos. Muy amable, velozmente, por favor.